¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Bienvenidos hermanos, Dios los bendiga. En la mayor parte de los casos, para aprender algo en la vida hay que desaprender. Por ejemplo, a veces en nuestra niñez nosotros aprendemos palabras, pero son palabras mal aprendidas, porque ortográficamente no las aprendimos bien. Entonces tenemos que desaprender, borrar de nuestra memoria esa forma que hemos aprendido para aprender la manera correcta en que se pronuncia y en que se escribe esa palabra. De tal manera que hoy Jesús también nos enseña cómo es que debemos nosotros de aprender lo que es el reino de Dios, cómo ser el más grande en el reino de Dios. Para ello vamos a dar lectura al Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Salieron de ahí y fueron caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, mas a los 3 días de haber muerto, resucitará. Pero ellos, que no entendían sus palabras, tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo: el que acoja a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, quiero resaltar una primera enseñanza de este pasaje del Evangelio, y es que es muy importante el tiempo de la enseñanza, del aprendizaje. Por eso dice que Jesús, cuando iba caminando por Galilea, el lugar donde ejerció su ministerio público, la mayor parte de su ministerio y casi todos los milagros que él hizo, ahí en Galilea, alrededor del mar de Galilea, y también en otro pequeño pueblo que sale ahí, Cafarnaúm, pues toda la gente sabía del poder sanador de Jesús. Y a pesar de que él iba caminando, ese día, en ese momento, él quería privilegiar el momento de la enseñanza para sus discípulos. En ese momento quería darle prioridad a la enseñanza a sus discípulos, a los 12, no tanto hacer milagros y curar enfermos, expulsar demonios, no. En ese momento preciso, él daba prioridad a la enseñanza de los 12, a la enseñanza a sus discípulos. Por tanto, hermanos, nosotros también debemos de entrar en reflexión de qué tanto dedico tiempo yo a la enseñanza, al aprendizaje con el maestro, los maestros que es Jesús. Y cómo podemos nosotros aprender de Jesús, aprender del reino. Bueno, miren, de la palabra de Dios. Dediquemos tiempo entonces, hermanos, a la enseñanza, que es la lectura, la comprensión, la asimilación, la oración con la palabra de Dios. Segunda enseñanza, hermanos, es que hay que desaprender lo que hemos aprendido en este mundo para aprender lo que Jesús nos enseña de cómo es el reino de Dios. Fíjense bien, dice que Jesús cuando llegó a Cafarnaúm les preguntó a los 12 de qué discutían, qué es lo que venían hablando por el camino. Y nadie dijo nada, porque sabían que estaban hablando algo que no era lo que Dios enseñaba, lo que Jesús enseñaba en sus parábolas del reino de Dios. Entonces Jesús les dijo: si alguien de ustedes quiere ser el más importante, el más grande, el primero de todos, que se haga el último de todos y que se haga el servidor de todos. Hermanos, en este mundo los grandes, los famosos, los que tienen un gran poder económico en el mundo, nunca hacen fila, nunca quedan de último en una fila, los tratan un trato preferencial y van de primera clase, dicen los vuelos, van de primero, un trato preferencial.
Esas personas famosas y que son ricas y también algunos por su fama, porque son influencers, llegan y la gente los sirve, ¿verdad? La gente les empieza a servir, que quiere, que mira que esto, lo otro, los andan chineando, decimos en Honduras. Pero Jesús nos dice, si alguien de ustedes en el reino de Dios quiere ser el más grande, quiere ser el primero, que se haga el último, no el primero, como lo enseña en este mundo, a nosotros querer esquivar y no hacer fila, no. Ser el último de todos, ser el servidor de todos, no buscar que me sirvan, sino yo servir a quién, a todos, y ser el último de todos. De tal manera que Jesús no dice que está prohibido querer ser el primero en el reino de Dios, pero en el reino de Dios querer ser el primero significa ser el último de todos. Y Jesús, en la enseñanza que le estaba diciendo a los apóstoles, por eso los apóstoles, los 12, no entendían, porque para ellos todavía tenían mentalidad del mundo, mentalidad mundana, hermanos, porque Jesús les estaba enseñando. ¿Cuál era la enseñanza que Jesús les venía hablando durante el camino? Que Él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Que Él, los hombres lo iban a tomar, lo iban a matar, pero al tercer día iba a resucitar. Entonces, los 12 no asimilaban eso, no entendían y no quisieron preguntar porque tenían miedo a tocar ese tema de que Jesús iba a morir. ¿Cómo es que iba a morir? Alguien tan poderoso que expulsaba demonios, que sanaba enfermos, que hacía milagros, que la gente que no podía ver pues recuperaba la vista, etcétera, etcétera, milagros prodigiosos. No querían aceptar eso, que Jesús fuera a morir, alguien que hacía milagros. Entonces ellos también, con el poder que Jesús mismo les había delegado a ellos, con la autoridad, con los dones que Dios les había dado a los 12, entre ellos por eso venían hablando en el camino. ¿Quién será el más grande de nosotros? Mira, yo puedo predicar. Cuando yo predico se convierten muchas personas, miles. Yo tengo dones y yo puedo, en nombre de Jesús, yo sano enfermos. Y otro decía, no, pues yo también expulso demonios. Y entre ellos empezaba esa discusión de quién era el más grande, según lo que podían hacer, sin darse cuenta que si hacían algo era por la gracia de Dios y eran por los dones que Dios les había dado y no por mérito propio, era por la gracia de Dios mismo que ellos lograban hacer todo eso. Pero a pesar de ello, ellos discutían quién era el más grande, pero Jesús mismo les da una gran lección, ya que no entendieron con lo que Él estaba anunciando de su pasión, muerte y resurrección. Les explicó de otra forma, pero siempre el mismo tema. Si alguien de ustedes quiere ser el primero, el más grande de todos, que se haga el último, el servidor de todos, que muera a sí mismo, así como Jesús les dijo, bueno, yo voy a morir para darles vida y vida en abundancia, para abrir las puertas del cielo y que en el cielo ustedes puedan llegar. De tal manera, hermanos, que hoy si a nosotros nos dice Jesús una invitación de que realmente nosotros también podemos ser el primero, pero el primero en el reino de los cielos es el último. Buscar ser el último, el servidor de todos, morir a nosotros mismos para dar vida allí en nuestro entorno, allí en la familia, allí en el trabajo, nosotros ser el último y el servidor de todos. Hermanos, qué importante esta reflexión, ya que el mundo nos empuja a querer ser los primeros, que nos sirvan a nosotros, pero tenemos que desaprender eso. En el reino de Dios eso no es así, no funciona así. En el reino de Dios hay que morir a nosotros mismos para ser el último, ¿verdad? Y poder ser el servidor de todos. Hermanos, que pasen un feliz día, que Dios los bendiga. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. ¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Ganar el mundo entero si te pierdo a ti.